Muy buenos días niños y bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. Soy Pablo Cortés y el día de hoy aprenderemos sobre potencias de base 10. Para comenzar debemos entender el concepto de potenciación. Para esto analicemos la siguiente situación. Pongámonos en el contexto que estamos viviendo. Supongamos que una persona se ha contagiado de coronavirus. Y digamos que esta persona contagia a otras 10 personas más. Si a su vez estas 10 personas contagian a 10 personas cada una, finalmente tendremos este número de contagiados, es decir, más de 100 personas en total. La situación que acabamos de describir corresponde a una potencia. En definitiva, una potencia es una operación matemática mediante la cual multiplicamos un número por sí mismo las veces que nos indica el exponente. Se expresa de la siguiente forma. Y se lee como a elevado a n, donde a corresponde a la base, que será el número que multiplicaremos por sí mismo, y n corresponde al exponente. Este nos indica la cantidad de veces que multiplicaremos la base por sí misma. Tal como dijimos al comienzo de este video, nosotros trabajaremos con potencias de base 10, pero eventualmente la base puede tomar distintos valores. Veamos el siguiente caso. Nuestra base es 10 y el exponente es 2. Esto nos indica entonces que debemos multiplicar 2 veces el número 10 por sí mismo. Nos quedaría lo siguiente. El resultado de multiplicar 10 por 10 es igual a 100. Veamos otro caso. Ahora tenemos 10 elevado a 4. Por lo tanto, debemos multiplicar el número 10 ¿cuántas veces? Así es, 4 veces por sí mismo. Si realizamos esta multiplicación, obtendremos como resultado 10.000. Hagamos una pausa para analizar lo que hemos visto. Fíjate en la cantidad de ceros en los resultados finales y el exponente de las potencias. ¿Ves alguna relación? En el primer ejemplo obtuvimos como resultado 100, es decir, un 1 seguido de 2 ceros, y el exponente era 2. En el segundo ejemplo tenemos como resultado 10.000, es decir, un 1 y 4 ceros, y el exponente es también 4. Por lo tanto podemos determinar que existe una relación. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 10 elevado a 5, por lo tanto debemos multiplicar la base, en este caso 10, 5 veces por sí mismo. ¿Cuántos ceros crees que tendrá nuestro resultado? Así es, 5 ceros. El resultado es 100.000. Por lo tanto, podemos concluir que el valor de una potencia de base 10 es igual a un 1 seguido de tantos ceros como el exponente lo indique. Ojo, no confundirse con escribir un número 10 seguido de tantos ceros como nos indica el exponente, sino que es un número 1, que yo marqué de color rojo para que pudieras identificar, seguido de los ceros que nos indica el exponente. Muy bien. Ahora aprenderemos a descomponer aditivamente un número utilizando potencias de base 10. Para esto debemos recordar los valores posicionales. Tenemos la decena de millón, unidad de millón, centena de mil, decena de mil, unidad de mil, centena, decena y unidad. ¿Qué relación tienen con las potencias? Podríamos escribirlas como potencias de base 10. En el caso de la decena de millón, analicemos. Tenemos un 1 seguido de 7 ceros, lo que es lo mismo que decir 10 elevado a 7. Lo mismo para la unidad de millón, un 1 seguido de 6 ceros, por lo tanto 10 elevado a 6. Y así sucesivamente. Un caso particular es el de la unidad, que corresponde a 10 elevado a 0, ya que no hay ningún 0 después de nuestro número 1. Ahora vamos a descomponer un número utilizando potencias de base 10. Para esto debemos escribir cada valor posicional como una potencia de base 10 y multiplicarla por la cifra correspondiente. Analicémoslo. Si descomponemos este número 4.356.987, nos quedaría lo siguiente. 4 millones más 300.000 más 50.000 más 6.000 más 900 más 80 más 7. Si lo descomponemos utilizando potencia de base 10, debemos hacer lo siguiente. Multiplicaremos en este caso la cifra 4 que he marcado de color rojo por la potencia de base 10 que le corresponde. Como hablamos de 4 millones, hablamos de unidad de millón y la potencia que le corresponde es 10 elevado a 6. Pongámoslo en número.
Si tenemos 4 por 10 elevado a 6, es lo mismo que decir 4 por 1.000.000. Y el resultado de multiplicar 4 por 1.000.000 es igual a 4 millones, es decir, es lo mismo. Sigamos con el número 300.000. Aplicamos el mismo razonamiento, en este caso sería 3 por una potencia de base 10, la que le corresponde en este caso es 10 elevado a 5. Lo mismo para 50.000, lo mismo para 6.000, lo mismo para 900, para 80 y para 7. Si esto te ha parecido complejo de comprender, veamos el siguiente ejemplo. En este caso vamos a descomponer el número 347.087. Pero ahora vamos a ubicar cada cifra según el valor posicional que le corresponda. En este caso el 7 corresponde a la unidad, el 8 a la decena, nuestra centena va a ser 0, la unidad de 1000 es 7, la decena de 1000 es 4 y la centena de 1000 es 3. Por lo tanto, ahora ya sabemos qué potencia le corresponde a cada cifra que tenemos escrita. Nos quedaría de esta forma: 3 por 10 elevado a 5 más 4 por 10 elevado a 4 más 7 por 10 elevado a 3. Y pongamos atención a lo siguiente: tenemos el número 0. Por lo tanto, si yo multiplico 0 por cualquier número, por cualquier potencia, el resultado siempre será 0. No es necesario escribirlo entonces. Podemos pasar al siguiente, en este caso 8 por 10 elevado a 1. Y finalmente 7 por 10 elevado a 0. De esta forma no nos quedará la descomposición. Muy bien, ahora analizaremos la siguiente imagen. Aquí puedes ver que la distancia de la Tierra al Sol es de 149.600.000 kilómetros. No es una cifra fácil de leer. Más difícil aún si consideramos la distancia entre la Tierra y HD 110014c, planeta cuya existencia fue confirmada por Maritza Soto, una astrónoma chilena. Vemos que esta distancia es enorme y prácticamente imposible de leer. Para evitar estas dificultades surge la notación científica. Esta nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma sencilla. Consiste en expresar un número como el producto entre un número mayor o igual a 1 y menor que 10 y una potencia de base 10. A continuación te explicaré un método sencillo para escribir un número cualquiera en notación científica. Muy bien, para expresar el siguiente número en notación científica, recordemos que por definición esta sería igual a la multiplicación, es decir, al producto entre un número mayor o igual a 1 y menor que 10 por una potencia de base 10. Para determinarlo, lo primero que haremos será lo siguiente. Vamos a correr la coma que está al final de nuestra cifra hasta encontrar un número entre 1 y 9. Contamos hacia allá, corrimos nuestra coma. En este caso, la coma irá acá. ¿Es un número entre 1 y 9, 6? Sí, por lo tanto cumple con nuestra condición. Ahora contaremos los espacios que hemos movido la coma. La corrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Este número corresponde al exponente que tendrá nuestra potencia de base 10, que irá multiplicada por el número que debemos determinar. Muy bien. Ya pusimos la coma en el número 6. ¿Cómo saber qué dígito viene después de la coma? Debemos pensar en el último número antes de que vengan todos los ceros. En este caso, llegamos hasta ahí. Por lo tanto, podemos decir que nos queda finalmente 6,23. Recordemos que es el producto, por lo tanto es la multiplicación por la potencia de base 10, cuyo exponente determinamos según los espacios que movimos la coma. Y en este caso, 7. Por lo tanto, escribir este número de esta forma o de esta forma es lo mismo, pero aquí lo vemos de forma abreviada. Muy bien, y si quisiéramos hacer el proceso contrario, es decir, escribir como número natural un número escrito como notación científica, deberíamos hacer lo siguiente. Vamos a desplazar la coma hacia la derecha tantos espacios como nos indique el exponente de nuestra potencia de base 10. En este caso vamos a tener que correrla 7 espacios. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Los espacios que ahora nos quedaron en blanco los debemos rellenar con ceros. Finalmente, la coma queda al final y este número se ha convertido en 23.500.000. Pasamos de un número escrito en notación científica a un número escrito de forma natural. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo además que ya se encuentra disponible en la plataforma Máximo la etapa correspondiente a potencias de base 10. No olvides realizar las etapas que te he asignado. Esto nos permitirá monitorear el aprendizaje hasta el momento. Finalmente, te dejo como tarea realizar las actividades de las siguientes páginas del libro, que deberás enviar como plazo máximo el 26 de mayo a mi correo. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.